invitación a la Asociación Colombiana de Cirugía, el doctor Jorge Dáez y a mi amigo el doctor Gabriel González. Es un gusto estar aquí con gente tan cálida y ver estos salones llenos siempre en el manejo de la patología herniaria. No cabe duda que es una de las sesiones siempre más taquilleras. En cualquier congreso del mundo, a todos lados donde voy, siempre están aquellos que amamos la patología herniaria. En Estados Unidos y en Europa existe el término de herniólogo, o sea, tenemos aquí la presencia de varios herniólogos, pero en nuestros países somos cirujanos generales. Así que entonces nosotros no somos herniólogos, somos herniófilos. Y si lo niegan, son herniófilos de closet, porque están aquí en la sesión. Me tocó platicarles de esto, el uso de la toxina botulínica en la preparación para la reconstrucción de pared, y me siento muy honrada en traerles las palabras del doctor Tomás Ibarra, que es el autor original del uso de esta herramienta que hoy por hoy consideramos indispensable para la preparación, para el manejo preoperatorio antes de llevar a un paciente a cirugía. Pero conozcamos lo que ustedes deberían de saber de toxina botulínica, porque todo el mundo conoce la parte cosmética, por ejemplo, de los cirujanos plásticos, o la parte terapéutica de la calasia, de la fisura anal, ¿cómo se llama? Todo lo que tenga trastornos de blefarospasmo, las presbicias y toda esa parte terapéutica, pero no la aplicación de toxina en las paredes laterales del abdomen, que es la aportación de Tomás Ibarra. Miren, esta es la toxina botulínica, es una proteína que tiene dos cadenas, una cadena ligera y una cadena pesada, unidas por un puente disulfuro, y esta proteína se va rodeando como de una cáscara de cebolla hasta tener moléculas que pueden variar desde 500, 700 o 900 daltons, de acuerdo a las 3 compañías que en mi país son las que comercializan el producto. ¿Qué es lo que deben de saber? Bueno, esta toxina botulínica A, el serotipo A, porque hay A, B, C, D, E, el serotipo A es un potente veneno que ya les cuento que tiene más de 170 aplicaciones, y lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina. Al hacer esto origina una parálisis flácida que afortunadamente es temporal. El efecto máximo se obtiene a las 4 semanas y dura 6 meses después, así que entonces nosotros lo que hacemos es infiltrar al paciente y esperar 4 semanas, y luego sabemos que a los 2 meses se integró la malla y no nos importa que la parálisis flácida se recupere hasta los 6 meses. Esto, obviamente la indicación pues está en músculos contraídos y retraídos. Todo el mundo sabe estos procesos de rehabilitación de los niños con parálisis cerebral, como los infiltran y las terapistas empiezan a entrenarlos para que cuando pase ese efecto temporal el niño no tenga tantos movimientos anormales. Así que entonces a Tomás Ibarra se le ocurrió llevar esta aplicación a la pared lateral. Los frascos viales tienen unidades, y una unidad es lo que se conoce como LD50, o sea, la cantidad que se debe de inyectar en la barriguita de un ratoncito para conocer las dosis letales. Entonces, la dosis letal en un humano de 70 kilos es aplicar 3,000 unidades. Botox, que es de la casa Allergan, la compañía brasileña, tiene sus frascos viales en 100 unidades, así que si la dosis letal en un humano son 3,000 unidades, es una manera muy cara de matar a un cristiano, a un humano. Así que entonces siéntanse con la confianza de manejar el biológico. Fíjense, se produce la muerte con 0.05 a 1 microgramos, viene envasado en nanogramos, intravenoso, o 0.8, 0.9 microgramos inhalado, o 70 microgramos vía oral. O sea, ese frasco que ustedes tienen de 100 unidades es el 0.3 de una dosis letal si fuera inhalada, o el 0.005% si fuera ingerida. O sea, el uso médico es seguro. Siéntanse con esa confianza de utilizarlo. Veamos las dos que más frecuentemente yo utilizo en mi práctica. La primera es la Botox, la compañía esta que les digo es Allergan. Todas las proteínas tienen, el centro, el núcleo es una proteína de 150 kilodaltons y se va llenando como una cebolla hasta alcanzar un tamaño de 900. Esta es una forma estéril secada al vacío y sale a partir de la cepa Hall de Clostridium botulinum, el que produce el botulismo, y luego es purificada a través de precipitaciones ácidas y cristalización de Schantz. Cada vial tiene 100 unidades, o sea 5 nanogramos por vial, y además tiene albúmina humana, y además tiene 9 miligramos de cloruro de sodio. El hecho de que tenga albúmina es lo que lo hace que si uno hace inyecciones repetidas puede generar
intolerancia o alergia, precisamente porque trae albúmina. Y el hecho de que en la dilución lleve cloruro de sodio es por lo que se debe de diluir en cloruro de sodio, en solución salina, no en agua inyectable. Y esta presentación es de 4 a 5 veces más potente que las otras que tienen diferentes tamaños de la molécula. Y me he encontrado artículos en donde incluso dicen que Botox es 11 veces más potente que Dysport, que es la otra toxina A. Y bueno, debe ser administrada dentro de las 24 horas siguientes a la reconstitución. Yo he visto así a mis compañeros plásticos que traen aquí en el bolsillo y quieren dar retoques a los pacientes. Pero una vez que se reconstituye la formulación, debe permanecer en refrigerador a 8 grados y debe de ser utilizada dentro de 24 horas. Después debería desecharse porque ya la funcionalidad de la preparación ya no se puede asegurar. Esta es la otra presentación que tenemos en México, Dysport, que esta es de la compañía Ipsen, es una compañía británica. Esta está derivada de la cadena NCTC. Está purificada a través de precipitaciones ácidas, pero tiene algo de cromatografía, diálisis y filtración. Esta, a diferencia de la otra, tiene moléculas pequeñas. A Tomás Ibarra empezó utilizando esta porque decía que le gustaba en este proceso de migración o difusión que las moléculas se movieran. Entonces la explicación que él daba era esta. Utilizaba esta presentación con moléculas de 500, 700 y 900. El frasco vial tiene 500 unidades. Uno pensaría que es mayor la acción, pero ya les conté que Botox es hasta 5 veces más potente o incluso 11, por ahí les voy a mostrar una referencia. Con que se queden con la idea de que es 1 a 3, que es la mayoría de los artículos concuerdan en eso, sería suficiente. No hay paridad, o sea, no comparemos el efecto de un Dysport contra un Botox. De hecho, son sustancias diferentes y ahorita lo veremos, no son bioequivalentes, y aquí el concepto de difusión, diseminación y migración tiene relación con el tamaño de la molécula. Entonces, lo que sí hay evidencia clínica en relación a esto es que todas poseen una actividad biológica distinta, que tienen una carga proteica diferente, que los controles de cepas bacterianas conllevan a formulaciones distintas. Ya vieron que salen tienen diferentes orígenes, y entonces el margen de asegurado terapéutico depende de la propia toxina. Ahorita vamos a ver que uno tratando de, pues si es 3 veces, entonces le voy a poner 3 veces la cantidad de Dysport para equipararla con la acción de Botox, y lo único que hacemos es acortar los márgenes de seguridad del paciente. Entonces, no son productos intercambiables, tiene un alto grado de eficacia y seguridad, la de 900 kilodaltons, y incluso la misma compañía es quien nos da no tengo un señalador, pero vean, cuando nosotros incrementamos la dosis de Dysport, se acortan los márgenes de seguridad y los márgenes terapéuticos. O sea, sí tienen algunas similitudes, pero vean, allá hay un estudio en donde Marchetti dice que puede ser mucho más potente un Botox, hasta 11 veces. Y miren, la misma FDA dice que el Botox es Ona-botulinum toxina A y el Dysport es Ova-botulinum, o sea, son sustancias completamente diferentes, entonces por eso no son equiparables. Entonces, ustedes utilicen con la que más confiados se sientan. En México tenemos una tercera presentación que es Xiaomin, de la compañía Merz alemana. Yo solo tengo mi protocolo inscrito en Allerga, y entonces el 100% de mis pacientes llegan a la cirugía preparados con Botox. Entonces, ustedes seleccionen la toxina que ustedes quieran. Lo que no se vale es que vayamos por estas que son fakes, que son marca Patito, porque no hay problema si, por ejemplo, utilizamos aquella que viene la toxina de España y que dice, está etiquetada que trae 500 unidades y al paciente le ponen menos de 1.5, o sea, no le ponen nada. Ese no sería el problema. El problema es acá, en esta, por ejemplo, que tiene origen iraní y chino, y dice que tiene 50 unidades de toxina, y ustedes lo que están aplicando son 233 unidades. Entonces, no se vayan por estas marcas que luego uno intenta como que abaratar costos, y no, váyanse con las que están probadas, gramajes correctos, sustancias puras. ¿Dónde es donde actúa? Aquí, en la placa, ahí donde se ve esa dendrita que llega al músculo, y ahí es donde se ven las vesículas sinápticas que liberan acetilcolina, ahí es donde va a actuar. ¿Qué es lo que hace? Pues hace una denervación química localizada al músculo blanco. Se parece mucho a cuando hacemos un bloqueo de fibras aferentes con quilocaína y con etanol.
y bueno, afecta a sinapsis autonómicas pre y postganglionares y al cerebelo, y se ha demostrado que hay un transporte retrógrado axonal en la médula espinal. Por eso a la gente le da miedo colocar, porque uno piensa que entonces inyecten placas laterales y se te puede ir paralizando y te llega a los diafragmas. Estamos en un margen de seguridad muy, muy bueno para el paciente. Entonces, aquí en este corte, ahí donde están las vesículas sinápticas y que deberían de liberar la acetilcolina, eso es lo que se queda bloqueado, y entonces ahí es donde aparece esta parálisis flácida. Afortunadamente, el músculo se atrofia, incluso hay cortes de patología, pero afortunadamente hay una recuperación porque vuelven a salir los podocitos y reinervan a estas placas musculares. Pero sí se ha demostrado que hay vacuolización y necrosis incluso con el uso de estos productos. Entonces, una vez que la proteína se une y se internaliza y se trasloca y hace esta degradación de proteínas, es cuando se tiene el efecto del Botox. Este es Tomás Ibarra, es un cirujano plástico de la ciudad de Guadalajara. Él es el encargado de la clínica de pared en un hospital civil de alta carga de asistencia, y este trabajo del uso de toxina botulínico en el World Journal Surgery del 2009 es su tesis para la maestría en ciencias, y ahí es donde él dice que se le ocurre colocar y provocar parálisis flácida en los músculos. Y entonces marcó estas de los pacientes. Nosotros siempre fotografiamos a los pacientes de frente y lateral, y marcó los lugares anatómicos, ya nos entregó el mapeo de dónde hay que infiltrarlo. Y confirma que si nosotros tenemos una hernia, si nosotros tenemos una brecha, es porque los músculos laterales van jalando a los músculos rectos, y entonces si eso es lo que está pasando, entonces hay que paralizar los músculos laterales para que nosotros podamos llevarlos hacia el centro. Entonces, estos son los controles. Empezó a hacer estudios en tomografías dinámicas, en donde el paciente está en reposo y está pujando, y la característica es que estos músculos que se van haciendo hacia atrás se ponen gorditos y chiquitos y se nos va abriendo la brecha. Entonces hizo estudios con electromiografía, con ultrasonido, con tomografía, e identificó los sitios donde se encontraban los paquetes neurovasculares de la pared, y entonces ahí es donde hacemos el depósito. Ya no necesitamos, es como si los cirujanos plásticos tuvieran que hacerle una electromiografía a una paciente antes de aplicar su producto en las líneas glandulares. O sea, ya no lo necesitamos, ya lo hizo Tomás y nos pasa el mapa, y ahí es donde nosotros utilizamos. Y entonces, este es el mapa. Él traza el reborde costal, la cresta ilíaca, y luego la línea axilar media, la línea axilar anterior, la línea media clavicular, y allí es donde coloca sus 3 puntos. Y entonces lo hacemos de ambos lados. El paciente tiene solo 10 piquetes, llevamos el vial a 10 mililitros, así que entonces ponemos 1 mililitro en cada uno de los 5 piquetes, 50 mililitros de un lado, 50 mililitros del otro, y luego hizo la comparativa. Y entonces, miren, vean, ese músculo que tenía una longitud de 3.87, después de la infiltración se hace más delgadito, pero además crece en extensión, medía 8 centímetros, y después de la infiltración a las 4 semanas le crece 10 centímetros. Escuchaba con el doctor Olay que sí, bueno, el doctor Jorge Dáez le preguntaba que si hacía controles tomográficos. Nosotros por escuela, por protocolo, por academia, para poder documentarlo, estábamos tomando tomografías 4 semanas después, pero se encarece pues el recurso. Entonces los infiltramos, y como decía el doctor, pues si ya no va a cambiar mi conducta, pues para qué le tomo una tomografía. Y entonces si acaso hay controles tomográficos es para ver cómo le fue en la cirugía. Así que entonces nosotros no entramos a cirugía si no le hemos tomado una tomografía y medimos la distancia de la piel hacia donde está el transverso. O sea, la tomografía la tomamos para esa, y ahí es donde depositamos el biológico, entre el transverso, ¿cómo se llama? Y el oblicuo menor, porque ahí, si recuerdan, ahora que hemos estado hablando de inervación, es por donde caminan los nervios intercostales, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, esos 6 que inervan la pared lateral, y además las ramas terminales del nervio espinal, del lumbar 1, que son el hilo inguinal, el hilo hipogástrico. Entonces ahí ponemos el depósito. Y además, si son pacientes muy obesos y tienen mucha panícula adiposo, corremos el riesgo de dejar el producto en el tejido celular,
probablemente difundirá, pero si lo colocamos donde está el bulbo vascular, bueno, seguramente tendremos mejor respuesta. Y estos son los controles, como cuando está el oblicuo mayor y luego le inyectamos la toxina, como entra en cero descarga, o el externo del lado izquierdo, y le ponemos la toxina y ya no descarga. Y entonces, miren, esto lo hacen los radiólogos ahora ya en México, nos muestran qué tanto las modificaciones en grosor y en longitud, en extensión. Cuando Tomás Ibarra lo publica en el 2009, probablemente sea yo, mi grupo seamos los que le seguimos, y probablemente la serie más grande después de Tomás sea la personal, y al año, en el 2010, empieza en el Hospital Gea González, que es donde yo me desempeñaba como responsable de la clínica de hernia compleja con estos casos. Seguimos lo que nos enseñó Tomás, lo hacemos en el consultorio, le decimos al paciente que no hay ningún problema, es un procedimiento de 15 minutos, nosotros ya tenemos la reconstrucción de la tomografía, preparamos con eso, con una aguja, con solución salina, el producto. Si vemos que el paciente es gordito, subimos de aguja, entonces utilizamos las agujas de las raquias, de las punciones de los anestesiólogos, cargamos con la aguja original de la jeringa y luego bajamos el calibre de la jeringa, porque sí duele, sí les duele la infiltración, y entonces, como ya sabemos qué profundidad tenemos que colocarlo, ahí entre el transverso y el oblicuo menor, ahí es donde lo ponemos, se siente, adquieren ustedes esa habilidad de cuando puje y se oye como cuando aprendimos a poner la aguja de berre, se siente cómo pasa uno las vainas, y entonces ahí deja uno 1 mililitro, y seguimos. La única indicación que le damos al paciente es que ese día no se asolee, que ese día no esté al sol, porque ¿cómo se llama? Estaba pensando que aquí en Cartagena, pues todo el día que no salga de su casa, porque hay mucho sol, pero es como si le inyectaran un biológico, como si le hubieran puesto una vacuna y ya se subía normal, el paciente se para y se va a su casita. Alguna vez lo intenté hacer con ultrasonido en alguno de los talleres. Damos muchos talleres allá en México de cómo aplicarlo, y ¿cómo se llama? El ultrasonografista, pues me quería dar una imagen, y entonces me movía y todo, hasta que le dije, a ver, espérate, déjame hacerlo como nosotros normalmente lo hacemos, y luego tú ya toma los controles para los alumnos, y lo que evidenciamos fue eso, que estaban bien colocados las ampulitas del producto en los músculos, en ese entre transverso y oblicuo menor. Ha sido súper interesante, porque escuché al doctor Jennifer en el Congreso Mundial en Milán en el 2015, y decía él que esa no entraba, estaba hablando del 2015, porque era un recurso carísimo, y que además dolorosísimo, y que además, ¿cómo se llama?, requería incluso a veces anestesia. Y en ese simposio en el que estábamos le contestó Rigoberto Álvarez de México, que qué raro. Probablemente ahora lo sé, porque ya este año, en el pasado Abdominal Wall, o sea, en junio, hace unos meses, presenta el doctor Jennifer esto, que ya incluso tienen codificado cómo deben de registrar la inyección de toxina, lo hacen guiado con tomografía, probablemente a eso se refiera lo que encarece el recurso. Utilizan 300 unidades de Botox, cuando nosotros pues solo utilizamos 100, inyecta a cada músculo, o sea, a los 3 músculos le da 3, o sea, hacen 9 inyecciones, nosotros solo hacemos 5 de cada lado, y nosotros colocamos 5 mililitros en cada uno, y ellos ocupan 7. Probablemente a esto se refiera el hecho del dolor del paciente. Sí duele, bueno, yo tengo pacientes muy estoicos que nada más hacen carita y no dicen nada, pero hay otros que sí pegan unos berridos, que digo yo, ya tenemos más de 100 pacientes, tenemos muchos pacientes, tranquilo, no va a pasar nada, pero lo importante no es ¿cómo se llama?, cuántos usamos o no. Lo importante es que el efecto paralizante de la toxina ya está tomada en cuenta, eso es lo importante, no importa cómo se haga, es una realidad y es una herramienta. Tan es una herramienta que, bueno, así cuando el Botox se volvió esa droga milagrosa que lo cura todo, y esto es otra secuencia del Abdominal Wall de Washington, y entonces vean, ya se tiene contemplado en estos flujogramas de acción que si los pacientes tienen de 14 a 22 centímetros los anillos, estos grandes defectos, lo utilizan. Nosotros tenemos publicado en la revista hispanoamericana, y a partir de los 10 centímetros, todos se infiltran. De esos todos pacientes que se infiltran, el 75 al 80% va a tener un cierre primario,
Y los otros ya sabíamos que no, que no iba a ser posible el cierre primario porque eran defectos más grandes, ya lo sabíamos, pero la manipulación tan gentil de un músculo paralizado no tiene precio. No tienen idea lo que es traer un músculo contraído lateral y tratar de jalarlo hacia el centro, y no tienen la idea de la facilidad con que se manipulan los tejidos y se llevan al centro. Y además este paciente infiltrado en el posoperatorio se controla solo con analgésicos tipo paracetamoles, porque casi no les duele, están denervados. Entonces nosotros metemos a todos nuestros pacientes y miren, este es mis manitas jalando para que vean cómo a la hora de la mesa tengo aproximación de las placas. Las contraindicaciones, pues digo, unas son evidentes, miastenias gravis, desórdenes mentales, quien quiere ese paciente estarlo infiltrando, pero en general yo les digo que todas las hernias llevan, ¿cómo se llama?, preparación con toxina botulínica. Complicaciones adversas, pues estos están identificados de los cirujanos plásticos de cuando infiltran cara, 1.6%, probablemente lo que les comentaba, esta respuesta inmunológica de inyecciones repetidas, y se ha documentado que después de tantas inyecciones repetidas, porque el efecto dura 6 meses y las señoras se quieren seguir infiltrando la frente, probablemente puedan conseguir una resistencia al biológico de hasta el 5%. ¿Qué es lo que quiero que se lleven a casa? Esto, que la aplicación de la toxina botulínica en los músculos de la pared disminuye el tamaño del defecto, pues porque se alargan los músculos laterales, disminuye el espesor de la pared, aumenta el diámetro de la cavidad abdominal, pues porque va denervado. Entonces cabe, de hecho ahora ya hay un proyecto, le llaman los chilenos la sinergia de las fuerzas, o sea, cómo hemos podido ir juntando. Yo tengo pacientes que les he puesto neumoperitoneo, botox y expansores antes de llevarlos a cirugía, que es una parálisis temporal de los músculos laterales, y ahorita Tomás está trabajando en solo colocar un punto, él diluye más y llega a colocar hasta 50 mililitros, y le digo, ¿les ha de doler horrible? Y me dice, sí, les duele mucho. Y yo lo he intentado con lo mismo en hernias muy laterales que caen. Entonces identifico la placa muscular y en lugar de picarlo 5 veces, porque no hay donde picarlo, en donde identifico la placa muscular, ahí meto los 5 mililitros, no 50. Y está corriendo este protocolo en prospectivo de Tomás, y al menos los pacientes que está operando él, en estas diluciones de solo un punto por lado hasta 20, 50, obtienen la parálisis deseada para llevarlos a cirugía. Habrá que esperar los resultados. La historia de por qué está migrando a un solo punto, tratando de no hacer esa picotiza de pacientes, es que dice que si 1 mililitro se inyecta, tenemos un radio de acción de 1 centímetro, y que en los cortes tomográficos de estos pacientes y en los ultrasonidos controles, cuando se va arriba de 8 o 10 centímetros, logra aumentar su radio de acción. Y entonces dice que entonces de ahí la molécula se difunda. Habrá que esperarlo. Entonces, probablemente esta parálisis sea la responsable de que no haya tensión en estos cierres, lo que les digo, y si no hay tensión, entonces habrá que ver en futuro si incluso esta herramienta podría incidir en que se disminuyan recidivas después de que ustedes decidan hacer la técnica que quieran para cerrar la pared. Muchísimas gracias.